buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro Dicas en Casa. Esta semana un poco corta porque estamos hoy y mañana y ya el jueves tenemos nuestro tiempo de Congreso de Hombres, así que vamos a aprovechar estas 2 noches para que sea algo bien especial y queremos saludar a todas las personas que ya se han conectado. Saludamos a don Jorge Rojas, saludamos a Esperancita, a don Edwin y a las niñas, a Janet Pineda, a Jorge Villamil, a Vanessa, saludamos también a mi esposa que está allí conectada y todas las demás personas que se vayan a unir o se estén uniendo a la transmisión. También saludamos a don Álvaro Marín, que está saludándonos para empezar este tiempo de Dicas en Casa y esperamos que sea una noche muy especial, así que vamos a iniciar con oración. Les invito a que allí donde están podamos orar y pedirle a Dios que nos bendiga en esta noche. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Estamos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para exaltarte y para darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias por tenernos en paz, en bendición en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias difíciles, Dios, tú nos guardas, tú nos cuidas y nos sostienes, Dios. Y en esta noche venimos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Queremos darte a ti todo el reconocimiento, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre, Dios, eres eterno, eres Rey y eres Señor. Te bendecimos y declaramos, Señor, que esta noche está en tus manos y que tú eres el que nos ministra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Claudita Muñoz, muy buenas noches, también te saludamos y nos alegra tener a cada persona que está en este lugar para poder compartir, ¿de acuerdo? Y en esta noche iniciamos y el título que tenemos de la enseñanza para hoy es ¿cuándo? ¿Cuándo? Es el título que tenemos. ¿Cuándo? Y usted ahí ese título, ¿a qué se refiere? Bueno, pues le voy a explicar en un momento por qué el título es ¿cuándo? Pero antes de iniciar quiero empezar con mi primera pregunta. Vamos a hacer nuestra primera pregunta y le recuerdo, solamente tenemos esta noche de preguntas, mañana servicio y el jueves ya estamos en otro ambiente, así que por favor hoy quiero que todos estén muy listos a responder. Doña Belkis, también buenas noches y que todos puedan estar participando. Entonces la primera pregunta es esta: ¿oras por las personas que amas y que no conocen o se alejaron de Cristo? ¿Oras por las personas que amas y que no conocen o se alejaron de Cristo? Entonces todos tenemos personas que amamos, bien sean familiares, bien sean amigos, personas que son muy cercanas a nosotros y que nunca han conocido a Cristo o que un día conocieron de Cristo y se alejaron, no quisieron. Y la pregunta mía es, ¿tú oras por ellos? Y si oras, ¿qué tanto oras? ¿Cada cuánto oras? ¿Qué tan intencional eres con tu oración por ellos? Y creo que el tema de hoy nos va a confrontar mucho en esta parte, así que ya está. Arelis, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte. Y entonces espero que todos los que están allí conectados, empezando por doña Belkis, por doña Arelis, Janet, Álvaro, Claudita, todos puedan responder, todas las personas que están allí, y podamos tener una noche bien especial de compartir con ustedes. Entonces, oras por las personas que amas y que no conocen o se alejaron del Señor o de Jesucristo. Y bueno, ya le decía que el título es ¿cuándo? Y voy a explicarle por qué ¿cuándo? Porque en los 3 puntos que voy a desarrollar, voy a decirles cuando Israel endureció su corazón y cuando él no permitió que la gloria, la gracia de Dios los alcanzara, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de esto. Y el domingo pasado terminamos la exposición del capítulo 9 de Romanos, en la que Pablo nos enseñaba que las promesas de Dios sí o sí se cumplen. Y creo que más gráfico no podíamos ser en explicar eso, en hablar acerca de cómo las promesas de Dios se cumplen. Pero hablando de ello, también hablábamos de la elección incondicional, y hablando de esa elección incondicional de Dios, también entendíamos que sí, que claro, que Dios elige incondicionalmente, pero que también nosotros cuando no aceptamos ese llamado es nuestra responsabilidad, y que Dios lo que quiere es que respondamos al llamado de Dios con una actitud de arrepentimiento, de decirle, ok Dios, reconozco, entiendo mi necesidad de ti. Ahora, la conclusión es que el Señor recibe toda la gloria, toda la alabanza y todo el reconocimiento por nuestra salvación. A Él la merece, Él es el que lo recibe, Él es el santo y Él es eterno, ¿de acuerdo? Pero que si nosotros nos condenamos,
Nos condenamos porque nosotros mismos endurecimos nuestro corazón, porque no quisimos, porque despreciamos, porque desechamos la salvación de Dios. Ahí hay una situación que estoy viviendo muy cercana a alguien de mi familia que estoy aconsejando. No va a la iglesia ni mucho de menos, pero está viviendo una situación difícil con su esposo, y resulta que su esposo quiere que sea ayudado y todo, pero dice, pero no quiero nada con Dios, o sea, con Dios no me interesa. Y tal vez cuando yo escuchaba estas palabras de esta persona, recordaba la prédica del domingo, y me parecía duro que realmente si somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón a Dios y pensamos que no necesitamos de Él, que Él no puede darnos esa esperanza. Así que es nuestra responsabilidad. Si nos perdemos, es nuestra responsabilidad, no es nadie más, y no es que Dios sea injusto, porque ya lo probamos y lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿de acuerdo? Pero ahondando en el capítulo 10 y 11, debemos recordar que durante todos estos capítulos que nos faltan, estos dos que nos faltan, vamos a seguir hablando acerca de cómo Dios es justo y cómo nosotros somos los que tomamos una enseñanza, ¿de acuerdo? Y entonces yo quiero hoy iniciar el estudio sobre Romanos capítulo 10 en los versículos primeros del 1 al 4, y hoy, para mayor entendimiento suyo, quise tomar la traducción de la Nueva Traducción Viviente para que usted pueda entenderlo y para que sea más claro para usted. Así que por favor no olviden que están respondiendo la pregunta, y la pregunta es: ¿usted ora por las personas que aman y aún no conocen a Cristo o se han apartado de ella? Entonces por favor vamos respondiendo. Y dice la palabra en Romanos capítulo 10 versículo 1 al versículo 4: Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos, dice Pablo. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justas ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Entonces estamos hablando acerca de esa palabra que nos está entregando el Señor a través de Pablo, y cómo él empieza este capítulo nuevamente hablando de los israelitas. Ahora, si usted recuerda los primeros versículos del capítulo 9, era un lamento, era una tristeza. Cómo quisiera que mis coterráneos fueran salvos, cómo quisiera yo volverme anatema para que ellos puedan encontrar la salvación en Dios, pero entendía la dureza del corazón de ellos. Pero en este capítulo él entonces intencionalmente hace una énfasis diciendo que él ora, que él ruega, que él pide, que él clama para que la gente que no conoce al Señor y que es de su pueblo pueda llegar a alcanzar esa misericordia. ¿A quién le ora? A Dios. Y para mí es un ejemplo de un amor verdadero a los perdidos, un ejemplo de amor a las personas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Tal vez por eso es la pregunta, porque a veces nosotros no quisiéramos que la gente se perdiera, pero todo este estudio que estamos haciendo para mí es si usted entiende realmente la grandeza de la salvación de Cristo, si usted ha entendido lo que Dios le ofreció, la manera en la que Él lo ha amado, y si entiende el valor de esto, entiende también lo que es para la gente. Alguna vez yo escuché esto y pues no es que sea muy ortodoxo, pero quiero tomarlo. Alguien decía: si usted tuviera la cura para el cáncer, usted no correría a los hospitales de cáncer diciéndole: ya no hay necesidad que más sufran con ese cáncer, acá tengo la solución, es esta medicina, esta droga, qué sé yo. Y dice que el pecado es peor que un cáncer porque nos lleva a una condenación eterna, era lo que hablábamos el domingo. Y entonces primero el análisis que yo hago es ver a un Pablo que está acá con un corazón adolorido por las personas que ama, por las personas que son de su pueblo y que se están perdiendo en su orgullo, en su arrogancia, en su displicencia, en tal vez en no querer doblegar su cerviz delante de Dios, en endurecer su corazón. Mas sin embargo, Pablo sigue orando, Pablo sigue intercediendo, Pablo sigue clamando. Mi pregunta es: ¿qué hay con las personas que tú conoces y que se están perdiendo? Porque es delicado. O sea, es delicado saber que
que alguien que estuvo a tu lado y que tú pudiste compartirle, y más cuando tú amabas a esa persona, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu abuelito, tu abuelita. Tú tuviste la oportunidad y simplemente porque no te criticaran, por no incomodarlos, porque no se pusieran bravos, tú dijiste pues no, como que no le gusta, como que no le interesa, pero además de eso ni siquiera oraste por ellos. La oración tiene poder, la oración tiene algo sobrenatural, y en eso deberíamos enfatizar, ¿de acuerdo? Ser más intencionales en nuestra oración. Ahora, yo tengo que recordar que Dios le había hecho a Pablo un llamado específico. Pablo, cuando en Hechos capítulo 9 recibe el llamado de Dios, recuerda que eso lo leímos un poquito el domingo, cuando él recibe el llamado de Dios, dice: yo te escogí con un propósito. Recuerde que todos nosotros fuimos escogidos con un propósito, y el propósito que Dios le había dado a Pablo era que él fuera el apóstol a los gentiles. O sea, él no era para los judíos, él no como Pablo y como Juan le estaba predicando a sus propios coterráneos, no. Pablo había sido apartado por Dios para predicarle a los gentiles. Por eso es que Pablo es el Pablo de los viajes misioneros. Por eso es que Pablo va a Corinto, a Filipos, va a Galacia, va a todos los lugares donde no hay la iglesia. Por eso es que en su corazón había un deseo de ir a España. Por eso es que llega a Roma, porque él quiere predicar el evangelio, o más que quererlo, sí, es su deseo, pero Dios lo había colocado para predicarle a los gentiles. Y dice la palabra en Hechos capítulo 9 versículo 15, la primera parte: el Señor le dijo, hablando el Señor con Pablo, ve porque, hablando con Ananías, perdón, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Le había dicho a Ananías cuando le dijo: vaya y ore por Saulo. Él dijo: no, ¿cómo orar por Saulo? No es que se mata cristianos. Y él dijo: no, vaya, porque es un instrumento que me ha sido escogido para llevar mi nombre ante los gentiles. Así que lo que yo veo acá es que este hombre, este Pablo, tenía un propósito. Es más adelante en el mismo versículo dice que lo iba a colocar ante reyes y ante personas de influencia. Y lo que vemos en la historia de Hechos de los Apóstoles es que efectivamente Pablo se presentó ante gente muy intelectual, ante gente muy de renombre. Creo que acá también me cabería otra enseñanza, y es que Dios te coloca donde tú tienes que estar. O sea, tú no te preocupes por la gente que se está perdiendo, qué sé yo, en el Himalaya en este momento. No, Dios tendrá mensajeros para ir al Himalaya, pero preocúpate por la gente que se está perdiendo en tu trabajo. Preocúpate por la gente que se está perdiendo en tu vecindario. Preocúpate por tu familia que no ha aceptado todavía al Señor. Preocúpate porque tu testimonio sea bueno, porque tu testimonio sea un testimonio que realmente impacte sus vidas, pero preocúpate también por orar por ellos, porque es lo que Dios nos llama, ¿de acuerdo? Así que el hecho de que Pablo hubiera sido llamado a ser un apóstol a los gentiles y que predicara a los gentiles, él no hizo que él se olvidara de su gente. No hizo que él olvidara sus raíces, no hizo que él olvidara quién era y a quién tenía que servir, porque acá dice: bueno, y a mis coterráneos, y él empieza a hablar y son buena gente, no sé si tomarlo así, pero dice: de verdad tienen un corazón sincero. Pues el único error, no aceptan a Cristo, pero de verdad quieren agradar a Dios. Pablo, claro, como Saulo de Tarso, lo entiende y lo habla, ¿se acuerda? Así que él no deja de sentir dolor por su gente. A veces a mí me impacta que nosotros somos tan duros, que se pierda. Es que es duro de corazón, es que es pecador, es que... Y cuando yo veo esas actitudes, a mí la verdad lo que me hace pensar es que usted no entiende en realidad qué es la condenación. Gracias a Dios usted ya es salvo, pero usted no alcanza a dimensionar lo que es la condenación. Y la condenación es una tortura continua por la eternidad. Un no hallar alivio, un estar en un estado de ansiedad, en un estado de angustia, en un estado de desasosiego durante la eternidad. Eso es la condenación. Y a veces no, que se pierdan. Pablo estaba diciendo: no, espere, me duelen ellos y oro por ellos y camino por ellos, y es la manera de actuar que nosotros tenemos que tener con nuestros familiares. Pero no podemos pasar por alto que no solamente es sentir dolor por aquellos que se pierden, sentir dolor por aquellos que no caminan en Cristo, sino que ese dolor que podemos llegar a sentir tiene que estar acompañado ¿por qué? Por nuestra oración, por nuestro clamor, por nuestra petición. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto a veces nos cuesta orar por nosotros mismos?
A veces nos cuesta orar porque Dios bendiga nuestro proyecto de vida, nuestro trabajo, a nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestra casa. Imagínese ahora orar por otra persona. Y creo que eso es una muestra de un corazón egoísta. Creo que es la muestra de un corazón que no se ha rendido delante de Dios totalmente, y Dios nos llama a tener un corazón rendido, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a la oración, Pablo le escribía a Timoteo lo siguiente. En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 dice la palabra: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, por todos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo porque los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y es agradable a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces nos está hablando: oren por las autoridades, oren por los que están en eminencia, para que haya tranquilidad, para que haya paz, para que haya estabilidad. Oren por todas las personas. Y dice, porque el deseo de Dios es que todos se salven. Entonces vuelvo con el ejemplo del domingo, y la verdad yo hubiera querido que todos se hubieran subido al altar, hubiera quedado como grave de plata, hubiera quedado totalmente líquido, pero hubiera sido chévere que todos subieran, pero no todos quisieron subir. Sería fantástico que todos se salvaran, y el deseo de Dios es que todos se salven, pero no todos aceptan la salvación. No todos quieren dar ese paso de fe. Y la manera en que nosotros podemos evangelizar, ya lo dije, es nuestro testimonio. Ahora, si tú tienes un mal testimonio, ni digas que eres cristiano. A mí me molesta y me ofende, voy a hablar de un personaje público, pero hay un futbolista que dice que es cristiano. Eso dice: yo soy cristiano y no sé qué. Ay, pero se mete en cada lío, en cada bonche, en los equipos donde está siempre sale mal, o es referente del desordenado, del que se mete con las esposas de los compañeros. Bueno, un montón de cosas. Ya los que saben de fútbol sabrán de quién estoy hablando. Y a mí me ofende que él venga y diga: yo soy cristiano. No, quédese calladito se ve más bonito, porque esos testimonios son los que hacen que la gente no crea. Si usted va a predicar a su familia, la primera prédica que su familia ve es su vida, son sus acciones, son la manera como usted vive y afronta su vida cristiana. Pero en segundo lugar es su oración, es su entrega, es su deseo de que ellos conozcan, de que ellos caminen en la gracia, en el amor y en la bendición del Señor. Así que yo quiero invitarles a que hagamos de la oración una práctica cotidiana, y que realmente lo hagamos, ¿de acuerdo? Así que ya tengo 23 personas, y voy a mirar si de estas 23 personas cuántas se contestaron. Y la pregunta era: ¿oras por las personas que amas y que aún no conocen o se alejaron de Cristo? Y bueno, espero que hayan contestado. Entonces acá veo que solamente me saludan. Lucy, buenas noches. Olguita, buenas noches. Janet Pineda dice: sí, Señor, todos los días. Amén, Janecita, qué bueno, y así debe ser. Misatu saluda, buenas noches. Belkis dice: claro que sí, ya que solo hay un camino y una verdad, y es Dios. Wow, Belkis, muy bien. Entonces sí, oramos. Doña Marlene, qué bueno saludarte, Dios te bendiga, te hemos echado de menos. Y la respuesta ya la leo, espero que la has contestado más adelantico. Dice Olga: oro por ellos todos los días y le pido al Señor Dios que por donde ellos vayan encuentren a alguien que les predique del evangelio. O sea, que Dios los rodee por todos lados. Tienes razón. Arelis dice: sí, oro siempre por mi familia y por todas aquellas personas que se han apartado y por los que aún no han aceptado al Señor. Muy bien. Albaluz Zavala, Dios te bendiga. Claudia Muñoz dice: sí, oro por ellos todos los días y pido a Dios que les toque sus corazones, los guarde y guíe sus caminos. Ok, muy bien. Esperanza dice: sí, yo oro por mi familia cuando estoy en mi trabajo, en un cuarto sola, y que sean apartados para Dios, dice ella. Susanita, muy buenas noches, dice: buenas noches, sí, claro que oro esperando que el Espíritu Santo actúe en ellos. Esperanza Morales, buenas noches, pastor, buenas noches. Gloria Cuervo, buenas noches, pastores, bendiciones, buenas noches. Lucy nos dice: sí,
Es uno de mis motivos de oración en mi devocional, y es que en el tiempo de Dios veamos la gloria en toda mi familia a sus pies. Dios me dio la promesa en Josué 24:15, la creo y la confieso. Amén, Lucecita, que así sea. Yanira dice, sí, hay personas que Dios me las coloca para que interceda por ellos, y sobre todo las que están tan alejados de Dios. Por esa condición no quieren saber nada de la palabra. Moisés, buenas noches, Dios te bendiga. Belkis. Olguita dice, me entristece y le suplico a Dios que les dé el tiempo necesario para que reconozcan al Señor como su único Señor. Y Alelis manda un corazón. Muy bien. ¿Quién más acá? Teresita dice, claro, sí, claro, por mi familia y demás. Ok. Entonces, gracias a todos por estar tan juiciosos contestando, y sé que importante es que nosotros estemos orando. Y vuelvo a esta parte, y es como entender la necesidad. Dice Andrei Parra, sí, oramos por todos, por toda necesidad de cada uno de nuestra familia. Ok, listo. Obviamente estamos orando por la necesidad, pero hoy, y creo que pues la mayoría lo dijo así, estamos orando por su conversión. Estamos orando para que ellos conozcan a Cristo. Estamos orando para que la obra de Cristo se haga perfecta en sus vidas y ellos puedan entender el amor de Dios. Así que es bien importante. Y vamos entonces a entrar a nuestro primer punto. Y nuestro primer punto en esta noche, le dije que eran 3 cuandos, y este es el primero. Cuando creo estar en lo correcto sin estarlo. Cuando creo estar en lo correcto sin estarlo. Y por eso Pablo entonces dice, oiga, pero no vea, los judíos, ellos en realidad tienen temor de Dios. Lo hacen equivocadamente, pero en realidad tienen temor de Dios. Y recuerden que Pablo tuvo que pasar por ese proceso donde él perseguía a los cristianos porque él creía que lo que estaba haciendo era correcto, pero tuvo que entender eso. Y acá entonces la palabra nos habla de cuando creemos estar en lo correcto sin estarlo. Y viene mi segunda pregunta, y espero que estén igual de atentos a la primera, y es, ¿en qué fallan las personas que confían en sus propias obras? Y en esos pueden estar muchos de los que son sus familiares y amigos. ¿En qué fallan las personas que confían en sus propias obras? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué la gente no acepta a Cristo? Porque simplemente cree que él no necesita a Cristo. Cree que tiene su forma de acercarse a Dios. Entonces acá yo quiero ampliar un poquito más el panorama, porque estamos hablando de los judíos, y obviamente sabemos que los judíos creían que si ellos cumplían las normas de la ley, ellos se iban a salvar y no tenían necesidad de que Cristo hiciera nada por ellos, porque ellos mismos podían. Pero asimismo, nosotros como seres humanos, y eso lo voy a hablar en un momentico, somos tan displicentes, somos tan poco entender el sentido de lo que Dios quiere, que creemos que yo puedo generar mi propia tabulación para agradar a Dios. Y en lugar de preguntarme qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que demanda de mí, yo lo quiero hacer a mi manera. El domingo hablábamos de un solo pecado por el cual vamos a ser condenados. Obviamente está el resto de pecados, pero el principal pecado por el cual vamos a ser condenados es porque Dios se acercó, nos ofreció su misericordia, nos ofreció su perdón, nos ofreció su reconciliación con Él, nos ofreció una vida nueva, y las personas simplemente le dieron la espalda y no lo aceptaron. Esa es la peor ofensa o el peor error, mejor, que usted pudo haber cometido, porque está perdiendo o está desperdiciando lo más grande, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, cuando creo estar en lo correcto sin estarlo. Y Proverbios capítulo 26 versículo 12 nos dice lo siguiente: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tremendo. Tremendo. Y yo creo que todos conocemos a personas que dicen, a mí no me diga nada. Yo sé, yo entiendo. Yo ya todas me las sé. Y las que no me las sé, me las invento, me las imagino. Pero siempre te salen adelante. Siempre quieren tener la razón. La razón, ¿sabe? Yo identifico acá, obviamente, los legalistas, los que están bajo la ley, pero también identifico mucho a la gente moralista. Y hay mucha gente moralista que tal vez no es consciente de sus propios errores
y todo el tiempo está viendo los errores en los demás y pensando que a ellos no les toca porque ellos son perfectos, sin darse cuenta que tal vez en ese momento su peor error o el más grave es su orgullo. Su orgullo de pensar que piensan mejor, hablan mejor, actúan mejor que el resto del mundo. Todo el mundo es corrupto, ellos son incorruptibles, ellos son transparentes en lo que hacen. Todo el mundo es mal pensado, ellos no piensan mal de nadie, aunque están pensando mal de todo el mundo. Y es como una falsa fachada. Y creo que esto es lo que dice el título: cuando creo estar en lo correcto y no lo estoy, y cuando soy sabio en mi propia opinión, porque dice que ese ser sabio en mi propia opinión me hace más necio, me hace más tonto delante de Dios. Y qué duro cuando yo no voy delante de Dios con un corazón realmente contrito y humillado y le digo: Dios, realmente me equivoco, realmente estoy por fuera de tu voluntad y necesito, Dios, que tú hables a mi corazón. Así que Pablo habla desde de las intenciones buenas, pero a ellos se aplica el proverbio. O sea, ellos dicen: oiga, los judíos en realidad querían. El versículo 2 dice, el versículo 2 decía lo siguiente: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal enfocado. Así que no les servía de nada, porque ellos querían hacer las cosas bien, pero en querer hacerlo bien, seguramente no se dan cuenta que estaban más apartados de esa voluntad de Dios, de lo que Dios quería, de lo que Dios había establecido. El apóstol nuevamente se coloca como ejemplo antes de lo que él hacía, y él mostraba cómo en su mente cerrada, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Siempre he dicho, cuando Pablo estaba siguiendo a la iglesia, tampoco podemos juzgar a Pablo que fuera un hombre malo o perverso, ¿no? Pues era malo porque todos somos pecadores. Pero Pablo lo que estaba haciendo era defendiendo sus principios, defendiendo lo que él creía que era correcto, con un deseo sincero de agradar a Dios, aunque estaba totalmente fuera de base, y después lo entendió cuando Dios se le revela, pero él creía que estaba haciendo lo correcto. Por eso él en Hechos capítulo 22 versículo 3, cuando habla de su conversión, dice lo siguiente: entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Entonces lo que está diciendo Pablo es que se identifica con los judíos y le está diciendo: yo sé que ustedes quieren hacer lo correcto, pero la están embarrando. Yo sé que ustedes quieren ir por un buen camino, pero ese no es el camino. Cuando yo pienso en los moralistas de los que les estoy hablando, pienso que los moralistas también de pronto tienen una buena intención: mostrar que quieren un mundo mejor, que las cosas pueden cambiar. Mas sin embargo, ellos persisten en equivocarse, ellos persisten en endurecer su corazón en cuanto a reconocer que por ellos mismos no pueden. Creo que la mayor fatalidad que pueden cometer los judíos que se atañen a la ley, y la mayor fatalidad que se pueden cometer los moralistas que creen que sus obras los justifican, es eso mismo: el desconocer que son pecadores, el desconocer que no hay justo ni aún uno, como Pablo nos dijo en el capítulo 3 de Romanos, y que necesariamente eso nos lleva a todos a reconocer a Cristo. Es más, y a reconocer a Cristo y nada más que Cristo, porque la misma palabra dice que no hay sino un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Pero a veces los hombres quieren buscar otras formas, otras alternativas, otras corrientes, un santo, una buena obra, una buena acción, un pensamiento positivo, una meditación profunda hacia el interior por ser mejores. Nada de esto sirve si Cristo no está en el corazón, si Cristo no está en nuestra vida y nos lleva a ser diferentes. Y esto es lo que tenían que entender. Así que Pablo lo entiende. Pablo dice: sí, yo quería hacer lo correcto y entiendo que los judíos quieren hacer lo correcto, pero cuando colocamos hoy los argumentos, cuando nosotros colocamos esos argumentos delante de Dios, somos equivocados. Y más me duele esto porque hablé de los moralistas, hablé de los legalistas, pero más duro
es cuando más bien hay gente que sí sabemos, o su evidencia es que es pecadora, es rebelde, es altanera, es soberbia, es amargada, es codiciosa, y encima dicen, no, 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 es mi relación con Dios, usted no se meta, que yo y Dios tenemos la relación. Cuando yo escucho eso, yo me pregunto, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios cuando se dice eso? Es como si yo viviera todo el tiempo, qué sé yo, humillando a mi esposa, mirándola feo, despreciándola, no teniéndola en cuenta, y obviamente en su cara y en su aspecto se viera el dolor o la tragedia de saber que no es feliz en su matrimonio, y alguien me fuera a hablar y yo dijera, no, no, no se meta, que ella y yo sabemos cómo tenemos nuestro matrimonio. No, ella no tiene ni idea, yo soy el que pienso que sé cómo lo llevo, pero la verdad es que lo llevo mal, y lo llevo en dolor, y lo llevo en tristeza, y así muchas veces es cuando nos confiamos en que tenemos la mejor o la más excelente relación con Dios. Así que yo debo que cuidarme con respecto a esto, y tengo que entender que el verdadero Dios que merece la gloria y la honra y que me salvó se llama Jesucristo, y que solamente en Él, solamente cuando doblego. Ahora, para los legalistas, para los moralistas, para aquellos que dicen tener su propia relación con Dios, ¿qué tan difícil es simplemente reconocer que necesitamos a Cristo? Y entonces tal vez si tú tienes a Cristo y dices, no, no es ningún complique. Pero si tú no lo tienes, ¿sabes qué implica? Reconocer que estabas equivocado. Reconocer que tus obras no te alcanzaban. Reconocer que eres pecador igual que el resto de los mortales de la tierra. Y ese orgullo tan grande es el que no te deja acceder a Dios. Así que hoy Dios quiere es que nosotros nos agachemos nuestra cabeza y vayamos allí. Y la pregunta es, ¿en qué fallan las personas que confían en sus propias obras? Y vamos a mirar ustedes qué respondieron. Y entonces acá tenemos a Carelis. Carelis, Dios te bendiga, bienvenida. Siempre los tengo, bueno, está hablando de la anterior pregunta. Siempre los tiene presentes en sus oraciones, familia, amigos y demás, creyendo que en él algún momento Dios hará su obra. Ok, listo, gracias. Olguita dice que nos impide lo de las obras. Dice, el orgullo en ellos es el que les hace daño. Están muy mal fundamentados. Sí, señora. Ese orgullo es el que no nos deja. Yuranis, Dios te bendiga. Se creen autosuficientes, que todo lo pueden solos y que no necesitan de una persona y menos de Dios. Sí, señora, así es. Carely respondiendo esta. Pienso que el orgullo en nuestra vida nos ciega y nos impide caminar en lo correcto. Ok, sí, señora. Susanita dice, en que toman el lugar de Dios. Qué mal, son dueños de sus vidas, no entienden que tenemos dueño y que nuestro amado Dios, ok, que Dios es nuestro dueño, muy bien. Dice Yanira, es saber que están cayendo en la mentira de Satanás y saber y pensar que están bien, o sea, que ellos piensan que están bien sin darse cuenta que están cayendo en la mentira. Carelis dice, el orgullo ciega e impide caminar en lo correcto. Claudia, creo que las personas que fallan porque no conocen a Dios o no han aceptado, reconocen a Dios en sus vidas, perdón. Nancy nos está viendo. Dice acá Esperanza, fallamos en todo porque no tienen autorización de Dios. Ok, dice ella. Nancy, la falla está en la autosuficiencia, la indiferencia ante el poder y la soberanía de Dios. Así es, sí, señora. Lucy dice, fallan en que su confianza por orgullo de autosuficiencia está errada, porque nuestras obras y la humanidad falla, pero Dios no. Debemos creer en Dios, aunque a veces es difícil, lo debemos hacer por fe. Ok. Belkis dice, la fortaleza con la que se levantaron hacen que crean que no necesitan de nadie y menos de Dios. Creen que entre más se esfuerzan les irá bien, creo que es lo que dice, no porque ellos crean mal, sino porque se dañó la lectura. Listo, ok, gracias por los comentarios, muy juiciosos ustedes comentando, y listo, esa fue nuestra segunda pregunta y estamos entendiendo. Y entonces son tres cuando, ya hablamos el primero, cuando creo estar en lo correcto y no lo estoy. Segundo, cuando la obstinación supera la sabiduría. Ay, cómo me besa. Cuando nuestra obstinación supera la sabiduría.
Esta tarde tuve una de mis muchas consejerías, fue con un niño de 10 años. Y estábamos hablando y yo le explicaba a él la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Y yo le decía, mira, para mí la inteligencia es cuando tú sabes hacer algo muy bien. O sea, Dios te dio el talento, la habilidad para hacer algo específico. Construir, crear, interpretar un instrumento musical, cantar, leer, bueno, qué sé yo, liderar. Y tú lo haces muy bien. Entonces eres inteligente porque aprendes rápido cómo hacer eso. Sabiduría es cuando tú entiendes qué hacer con ese talento. Es cuando tú sabes cómo direccionar o cómo invertir bien ese talento. Y entonces acá mi punto es cuando la obstinación supera la sabiduría, y es cuando soy tan obstinado que aunque yo entienda, no quiero ceder. Y pienso que esto es lo que pasa en estos hombres. Entonces mi siguiente pregunta, antes de que vayamos a desarrollar el punto, es: ¿qué te convenció de aceptar el amor y la salvación de Cristo? Porque la anterior pregunta era: ¿y ellos por qué no? Y entonces mi pregunta: ¿y es que tú eras mejor? ¿Tú eras mejor que ellos? Y entonces la pregunta es: ¿qué te convenció para aceptar el amor y la salvación de Cristo? ¿Qué te convenció? O sea, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué fue lo que sucedió para que tú aceptaras y para que tú dijeras? Y es más, quiero ser más específico. No el día que empezaste a ir a la iglesia, porque yo les dije que a los 17 años yo conocí al Señor y fue real, mi conversión a los 17 años fue real, pero me aparté. Pero tal vez de la experiencia que hablaba el domingo, cuando el 27 de diciembre del 98, fue que realmente en ese momento entendí que era Él. Y tal vez muchos de ustedes empezaron a caminar en la vida cristiana y sí, chévere, es bonito, ay, cómo cantan, ay, cómo tal cosa, pero nunca hubo un momento en donde usted realmente entendió que Cristo era el Señor de su vida y que usted necesitaba caminar en Él. Así que quiero que usted llegue a ese momento, que lo piense y me diga cuál es ese instante en el que usted entró con el Señor, porque estamos hablando de cuando la obstinación es superior a la sabiduría. Y resulta que en el versículo 3 dice: pues no entienden la forma en que Dios hace justicia a las personas ante Él y se niegan a aceptar el modo de Dios. Así que los judíos se negaban a aceptar la manera en la que Dios salvaba. Se negaban a aceptar lo que Dios quería. Entonces los judíos o no entendían o no querían aceptar la forma de Dios. Entonces vamos a dar el privilegio de la duda. Entonces digamos que muchos de los judíos no entendieron. Yo hablaba el domingo en la prédica y decía: muchos de ellos se fueron tanto detrás de la ley que olvidaron que la ley les mostraba a Cristo, que la ley les mostraba la necesidad de un Salvador, que el reflejarse en ese espejo llamado ley hacía que ellos vieran su imperfección y que pudieran entonces encontrar en Cristo la salvación. No, ellos sintieron que ellos podían cumplir la ley. Ellos creyeron que podían adaptarse a la ley. Ellos creyeron que podían llegar a la perfección o a la estatura de Cristo o de Dios mismo. Y ese fue su error. Pero una era que no entendían, o la otra era que no querían aceptar. Y bueno, yo creo que las dos son pecado. Pero digamos que uno es pecado por ignorancia, porque no sabía. Pero la otra es más dura: cuando sé pero no quiero, cuando lo entiendo pero no quiero. Y acá es donde me duele, y son por las personas que oro, por aquellas personas que saben que Cristo es el camino, pero el enemigo se ha encargado tanto de endurecer sus corazones, que se han perdido de esa gracia, de ese amor y de esa bendición. Se han perdido de aceptar el amor de Dios a la forma de Dios. Ignoran la justicia que es revelada a través de la ley de Dios y a través del Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los libros históricos: Josué, Jueces, Samuel, Crónicas, Reyes, Nehemías, Esdras, todos los libros poéticos: Job, Salmos, Cantares, Proverbios, Eclesiastés, todos los profetas mayores, todos los profetas menores, todo lo que había en el Antiguo Testamento apuntaba a una justicia que no dependía de nosotros, que no estaba a nuestro alcance, sino una justicia que nos llevaba obligatoriamente a condicionarnos o a reconocer nuestra necesidad de Dios. Y esto fue lo que ellos no pudieron entender. Esto fue lo que ellos no pudieron reconocer. Y resulta que debería ser para ellos evidente,
porque ellos tenían esa parte de entender la ley, pero se vieron insuficientes. O sea, debería ser necesario, y acá vuelvo al ejemplo. O sea, yo no me puedo mirar en el espejo y negar las cosas que veo en el espejo. Mis fallas, mis errores, mis cosas que están mal. Pero estos judíos o estos fariseos, si se toma sobre ellos, se veían al espejo y ellos no se veían insuficientes. Ellos se creían suficientes, ellos creían que tenían toda la razón, ellos creían que tenían todo para hacerlo, y rechazaron la justicia que viene de Dios sobre la fe. Ahora, ¿cuál es la justicia que viene de Dios sobre la fe y que ellos rechazaron? Y yo quiero recordárselo porque yo ya se lo he dicho anteriormente, por como he hablado tanto, seguramente usted ya lo olvidó, así que yo se lo quiero recordar. ¿Y qué fue lo que ellos no aceptaron? ¿Qué fue lo que ellos no vieron? Primero, que Dios pone su amor en nuestros corazones como un sello. O sea que todos los que hemos creído en Cristo, como un sello, Dios coloca su amor para que nos aparte, para que nos bendiga, que no tiene nada que ver con mis obras, que no tiene nada que ver con mi esfuerzo, que no tiene nada que ver con que yo quiera hacer algo, sino fue lo que Él hizo por mí. Los judíos no aceptaron eso. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice la palabra: miren cuánto amor nos ha amado nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y esto es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. O sea que la gente que no lo conoce a Él no puede reconocer esta grandeza. El segundo punto es: Dios extiende su invitación para creer en el Evangelio. Así que todos, judíos y no judíos, a todos se nos extendió la invitación. Todos estábamos llamados a esa celebración con Él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 14 dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos las buenas noticias. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa misma invitación colocó el sello, ellos no lo aceptaron, extendió la invitación, ellos no lo aceptaron, y en tercer lugar, Dios nos aparta del pecado y nos consagra santidad. Así que también lo hace, y dice en 1 Corintios 3 del 16 al 17: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Así que también desecharon ese llamado a vivir en santidad, no por mis propias obras, sino a vivir en santidad como producto de la obra regeneradora que el Espíritu Santo produce en mi vida, cuando acepto el sacrificio de Cristo y cuando lo recibo en mi corazón. ¿Sabe ellos cómo querían ser justificados? Y porque ellos nunca vieron la gravedad de su pecado frente a la ley, porque ellos realmente no miraban la ley. Ellos buscaban las cosas en las que podían creer que podían lograr lo que Dios quería y lo que menos les exigía. Y yo quiero que usted me preste atención acá a algo, porque a veces nosotros somos tan drásticos cuando nos hablan de esto, y es que así no es porque la palabra dijo esto y esto y esto y esto. Pero hay otras partes donde usted es débil, y ahí si usted como que dice, no, eso no es tan importante. No es tan importante una como la otra. O sea, la palabra de Dios es una sola. Y donde me dice una cosa y la obedezco, así donde me dice la otra, también tengo que obedecerla. En esta que obedezco a ojo cerrado porque sé que es la palabra de Dios, bueno, allá donde quiero argumentar no debería argumentar. También debería obedecer. También debería creerle a Dios. Y entonces hay un texto, yo se lo dejo para que usted lo lea en la casa porque es muy largo, Mateo 7 del 1 al 13, donde Dios le dice a los fariseos que son hipócritas porque ellos quieren cumplir solamente lo que les parece, pero que cuando por ejemplo se trata de bendecir a los padres dicen no puedo bendecir a mis padres porque esto es la ofrenda a Dios, esto es no sé qué, y se justificaban en la misma ley para cometer pecado, para cometer infracción. Por eso ellos no podían ser justificados por la ley. Y a veces es la condición de las personas que no aceptan al Señor. Así que en ese sentido es que vamos. Y acá viene entonces mirando la siguiente pregunta, es ¿qué te convenció a ti del amor y de la salvación de Cristo? Vamos a mirar qué respondieron ustedes. Y
Dice acá, Yanira, no tenía nada bueno en mí y necesitaba que Él me llenara de gracia y amor. Ok. Susanita dice, Susanita escribió bien chévere, dice acá, cuando lo vi en realidad varios años después de ir a una iglesia fue cuando de rodillas, lo que yo hablaba, clamaba por mi hijo. Mi oración era el llanto. No venía a mi casa por un año. Entonces pedí a Dios eterno que me lo dejara ver cuando levanté mis ojos estaba junto a la ventana de mi cuarto saludando. Fue tan impactante que dije como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias mi Susanita por ese testimonio tan bonito. Dice Canelis, cuando realmente tuve un encuentro con Jesús, caminé por años diciendo que era cristiana, pero no lo conocía. Ok, gracias. Nancy dice, el Espíritu Santo y sentir su presencia real fue lo que me convenció. Ok. Lucy dice, fue años después de haber recibido a Cristo en mi corazón, le entregué el dolor que había en mi corazón y entendí que Dios me amaba y que había pagado un precio muy alto para que yo me sintiera amada y plena en Él como su hija amada y consentida. Y lo más importante, que soy salva en Él. Amén. Glorita Cuerva, cuando tuve un encuentro con Dios. Ok. Y Claudia dice, cuando vi que estaba llegando al abismo y ahí entendí y reconocí la necesidad de Dios en mi vida. Ok. Entonces hubo algo especial, hubo algo lindo que sucedió en nuestras vidas. Olguita Sánchez dice, cuando pasaba por momentos difíciles, Él fue el único que me dio mi verdadero valor y sentí un sincero y verdadero amor. Ok, gracias a todos los que han escrito, porque me parece que sus respuestas son muy importantes. Ahora, vengo a mi tercero y último punto. Cuando lo imposible se hace posible. Recuerda que el primero era cuando pienso que estoy bien, estoy mal. El segundo era cuando la obstinación supera la sabiduría. Y acá es de nosotros. Cuando lo imposible se hace posible. Cuando Dios hace en nuestras vidas lo que no podemos. Aquí hay una respuesta más y es de la señorita Belkis Macías que dice, cuando lo empecé a ver en esas áreas tan difíciles y que eran tan inaccesibles para mí. Ok, la obra de Dios, la bondad de Dios y la bendición de Dios. Entonces ya llegando a esto, vamos a ese punto cuando lo imposible se hace posible. Y mi pregunta en este momento es, ¿tu conversión es un milagro? ¿Cómo lo describirías? O sea, la pregunta no es que ese es un milagro, porque es un milagro. Entonces estoy afirmando, tu conversión es un milagro. Ahora quiero que tú me digas cómo describirías ese milagro. O sea, ¿qué pasó? Yo por lo menos sé que Dios me llevó, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas las ayudan a bien. Dios me llevó a situaciones de dolor para que yo pudiera entender la necesidad que tenía de Dios. Entonces, tu conversión es un milagro. ¿Cómo describirías esa conversión? ¿Cómo lo entenderías? ¿De acuerdo? Entonces, mientras que ustedes responden, yo quiero decirle que Cristo cumplió ampliamente el principio de la ley o el propósito de la ley. Al final dice que Jesús fue el cumplimiento del propósito de la ley. Wow. Así que siempre hemos dicho que el propósito de la ley era para mostrar nuestros pecados. Ok, eso es una parte. Pero dice que también el propósito de la ley era que Cristo viniera y cumpliera ese propósito. ¿Y cuáles propósitos cumplió Cristo con respecto a la ley? Él vivió una vida realmente santa delante de Dios en la tierra. O sea, Cristo fue totalmente transparente y fue perfecto en ella. Dice en Mateo capítulo 5 versículo 17 al 18, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerán ni la más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Y el propósito era Él, era que Jesús viniera, estuviera en la tierra y que Él mostrara en Dios, no en el hombre. Recuerda que Él es Dios, Él es hombre como nosotros, pero con una diferencia: Él no cometió pecado. Así que Él es el único que puede cumplir la promesa. Pero en segundo lugar, además de cumplir esa ley,
en su sacrificio por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Entonces recuerde lo que dije el domingo. Él se quitó su chaqueta de justicia, su chaqueta de santidad, me despojó a mí de mi chaqueta de pecado, colocó sobre mí su chaqueta de santidad y se colocó sobre él mi chaqueta de pecado para cumplir el precio. Dice en 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que podríamos decir que estos dos son el cumplimiento, pero el título es cuando lo imposible se hace posible. Y obviamente podríamos decir que esto era imposible y Dios lo hizo posible, listo. Pero creo que no ese es el fondo más grande. Esto ya es para quitarse el sombrero, ya es para aplaudirlo, ya es para darle grito de gloria, de júbilo, de alabanza, pero va más allá. Y es que es poner nuestra fe en Él, sin nuestro esfuerzo, que Él lo hizo por nosotros. Nuestros intentos por ser justos y obedecer la ley fallaron, totalmente fallaron. Pero cuando yo coloco mi fe en Cristo, es la decisión que tenemos que tomar. Cuando yo digo, Señor, simplemente quiero obedecerte y quiero ir a tu presencia y quiero amarte y quiero conocerte, en ese momento es cuando la gracia, la gloria y la bendición de Dios se hacen palpables sobre mi vida. Por eso en Colosenses capítulo 2 versículo 2 del 13 al 14, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Quién la quitó? Cristo en la cruz. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz. Así que Cristo fue nuestro mejor regalo. Y eso que era imposible. Y acá yo quiero ser muy claro. Podía ser un judío y pretender, como Saulo de Tarso, cumplir toda la ley sin que fallara una de ellas. Podría ser el más moralista de los moralistas, sin darte cuenta de tu orgullo, de tu vanidad, y pensar que estabas en lo correcto y morir engañado. O podría ser pecador y pensar que tus obras, tus buenas intenciones, tus regalos eran justos delante de Dios. ¿Por qué fallaron los tres? Porque ninguno de nosotros puede alcanzar la santidad de Dios. Porque ninguno de nosotros podía estar a esa altura. Pero en eso que era imposible, o sea, era totalmente imposible, no había cómo, no había forma, no había oportunidad. Cristo viene y va a la cruz del Calvario. Y esa cruz se convierte en el puente. Cuando yo prediqué acerca de amé a Jacob y aborrecí a Esaú, yo les hablaba cómo Jacob había llegado a un lugar llamado Betel, que dijo casa de Dios, y había una escalera que estaba con su base en el suelo de la tierra y su punta llegaba al cielo, y ángeles subiendo y bajando. Esa escalera es Cristo. Esa escalera es Cristo que nos permite llegar al Padre, que nos permite llegar a su amor y que nos permite estar en su comunión. Así que una vez muestra la insensatez de Israel al quererse justificar por su propia ley, aparece la bendición de Dios. Y si Israel no se pudo justificar por sus obras, mucho menos nosotros. Y Dios nos llama a bendición. Voy a leer sus respuestas con respecto a la pregunta de ¿tu conversión es un milagro? ¿Cómo la describirías? Y acá viene Yanira. Es un antes y un después de Cristo. Empezó un nuevo capítulo en la mejor vida y que estoy experimentando. Lucy dice: definitivamente para mí fue el amor y la gracia de Dios en mi vida. Sé que había personas que están orando por mí porque yo era muy apática a las cosas cristianas. Su amor me conquistó. Esto que dice Lucy me lleva a lo primero que dije. Qué tan importante es que oremos. No hay nadie tan duro que la oración no pueda cambiarlo, pero necesitamos orar. Dice: vio mi cuerpo en formación, me amó desde siempre, me necesitaba diferente, consideró todo como basura en causa de amarlo a Él. Hoy sé que mi vida es diferente. Amén. Y Carelis dice: estoy viviendo la mejor etapa de mi vida
porque lo tengo a Él. La tristeza que había en mi corazón la cambió por gozo y alegría. Después de pasar por una situación difícil, poder encontrar la paz y la seguridad en Dios. Amén. Gracias por esas respuestas, porque son bien lindas, porque son bien especiales y nos llevan a amar a Dios. Así que, cuando Dios obra cosas maravillosas, y quiero orar sobre esta palabra. Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque definitivamente nos has amado, Dios. Guárdanos, Padre, de nuestros propios juicios, de pensar que somos actos por nosotros mismos, y permítenos, Señor, siempre tener un corazón humilde y humillado, que reconozca, Señor, que te necesitamos a ti y que solamente de tu mano, Señor. Permítenos caminar en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia. Que la sabiduría que viene de ti a través del temor de Dios sea la que venga a mi vida. Y que la sabiduría, Señor, sea realmente evidente en mi vida, Señor, no permitiendo que la obstinación, Señor, un día la supere, como hablábamos en el segundo punto, Señor. Y gracias por haber hecho lo imposible en mi vida. Gracias por haberme amado, gracias por haberme bendecido y gracias por colocar en mi vida, Señor, de tu amor y de tu misericordia. A ti toda la gloria y a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, Yanecita Pineda también dice: es un milagro porque hoy mi vida es diferente. Independencia es Cristo Jesús. Bueno, creo que en la bendición de Cristo Jesús. Así que los bendecimos a todos rápidamente. Decirles primero que saludamos a doña Claudia Muñoz, que está de cumpleaños, que queremos felicitarla aquí abiertamente en el programa. Que Dios te bendiga, Claudita, que tengas el amor, la gracia, la bendición de Dios, que esperamos que haya sido un día especial al lado de tu mamita, al lado de las personas que te aman, que el Señor te guarde, te cuide. Gracias le damos a Dios por eso que tú contestaste, que Dios cambió tu vida, que Dios cambió tu tristeza antes por algo nuevo, y oro para que Dios cada día haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Padre, bendigo la vida de Claudia, Señor, y declaro, Señor, que es tu hija y que está bajo tu gracia, bajo tu amor y tu bendición, Señor, y que tú cumplirás cada petición de su corazón conforme a tus riquezas en gloria, y la llenarás cada día más de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Levántala, fortalécela y bendícela, y hoy declaramos que la gloria tuya está sobre su vida para levantarla y fortalecerla en Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo y un beso bien grande para Claudita, y te bendecimos y te queremos. Mañana 5 de la mañana no se puede perder nuestro tiempo de oración, un tiempo bien lindo, bien especial, donde sé que Dios va a hablar a nuestros corazones, así que los esperamos en la noche en nuestro servicio, así que muy dispuestos a recibir palabra. Y ya ahí se nos acaba la semana de nuestras chicas en casa, porque el jueves, varones, mujeres que saben que sus esposos están listos para ir, esposos, hijos, hermanos, amigos del trabajo, y los varones que me están viendo, las inscripciones ya están abiertas. Por favor, hoy se llenó esto de felicitaciones a Claudita. Dios te bendiga, mi Claudita. Para todos, entonces, recordarles que estamos para el jueves a las 7 de la noche. Las inscripciones están abiertas. Va a ser transmitido por Facebook, pero queremos que ustedes vayan al templo. Ya están abiertas las inscripciones, ya estamos preparando todo. Está todo listo para que usted ese día pueda recibir la palabra y la bendición de Dios. Así que recuerde que el congreso tiene un título: Volviendo a ser héroes. Y mujeres, por favor, oren por nosotros los varones para que recibamos, ¿de acuerdo? Me queda 1 minuto, 2 minutos, así que solamente leo los saludos a Claudita. Claudita dice: amén. Dice Lucy: gracias, pastor, por tan hermoso tema. Nos hicieron falta las opiniones de los hombres. Estoy de acuerdo contigo. Nancy dice: felicidades, Claudia, Dios te bendiga. Yanira: felicitaciones, mi niña, y eres una bendición. Susana dice: feliz cumpleaños, Claudita, Dios te siga acompañando siempre. Carelis: Claudia, bendiciones. Belkis: feliz cumpleaños, Claudia. Olguita: Claudita, feliz cumpleaños. Glorita dice: amén, amén, gracias por todos, dice Claudia, Dios te bendiga. Yanira mandó un gorrito. Y varones, por favor, participen. Espero que el jueves sí participen harto. Dios los bendiga, que el Señor los guarde, que los cuide y que tengan una excelente noche en la bendición del Señor. Bendiciones para todos.